Lo ven en el slide, lo que vamos a ver son los fundamentos del Big Data. Si se acuerdan, habíamos hablado de los tipos de datos. Los tipos de datos pueden ser estructurados, no estructurados o semiestructurados. La diferencia, no sé si la recordarán, es un dato estructurado es una tabla, por ejemplo, una planilla de Excel donde, digamos, hay un patrón que siguen todo ese tipo de almacenamiento de datos. Los no estructurados son aquellos que no siguen ningún patrón, por ejemplo, un video o una imagen. Y los semiestructurados son los que, por ejemplo, uno que pueden conocer, en realidad hay muchos tipos, pero el más familiar es un email. Tiene una parte estructurada y una no estructurada. La parte estructurada, ¿cuál es? El destinatario, el remitente, el asunto, todo eso es algo que siempre está, va definida a priori, ¿no? Es una estructura fija. Y después está el cuerpo del mensaje, que en el cuerpo del mensaje puede ir cualquier cosa. Puede ir texto, puede ir una imagen, o hay otro tipo de documentos que se manejan por etiquetas o marcadores que lo vamos a ver más adelante, si nos da el tiempo, que son documentos JSON o HTML, que son los típicos que pueden ver entre mayor y menor o entre brackets, entre no me sale la palabra en español en este momento. Sabido, bueno, lo que son los datos estructurados y los no estructurados, bueno, algo que me había quedado pendiente es qué es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación, digamos, dicho de forma general, son reglas gramaticales y sintácticas bien definidas que le proporcionan a una persona, por eso hay el icono de la persona programando, la capacidad de programar instrucciones o secuencias de órdenes en forma de algoritmos. Habíamos hablado de lo que era un algoritmo, con el fin de controlar el comportamiento físico o lógico de un sistema informático. El robotito que está al lado sería el comportamiento físico o lógico que estamos controlando con ese lenguaje de programación. Por ejemplo, se puede controlar, no sé, una impresora, pues se me viene por cualquier cosa, no sé, un vehículo, por decir algo más avanzado, una herramienta, un brazo mecánico en una industria mecánica. Algo que nos había quedado afuera también es qué es un IDE. Un IDE es por sus siglas en inglés, es un entorno de desarrollo integrado que no es más que una aplicación de software que ayuda a los programadores a desarrollar código de manera eficiente. O sea, es un programa que ayuda a programar. Aumenta la productividad de los desarrolladores al combinar capacidades de editar, probar, empaquetar. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que les van a ser seguramente familiares. Por ejemplo, para el lenguaje de programación SQL, lo habíamos visto en la clase anterior, acá se me ocurrió poner uno muy conocido que es el que provee Microsoft, que es el Microsoft SQL Server. Y ahí lo que se ve es en la parte, a ver si me funciona el puntero, en esta parte se ejecuta la sentencia o el comando que queremos ejecutar. Acá se ven los resultados abajo. Y bueno, esta parte es un panel donde se ven todas las estructuras que puede haber en una base de datos. O sea, SQL es para, si recordamos, era para consultar consultar datos en una base de datos. Después tenemos lo que era programación estructurada. El lenguaje de programación C es un lenguaje muy antiguo, pero que sigue en vigencia. Y en este caso elegí hay múltiples IDEs, ¿no? Interfaces de programación, de este tipo de programas que ayudan a programar. En qué ayudan, digamos?
uno puede estar programando y cometer errores sintácticos, cometer errores de, no sé, de cualquier tipo de índole en orden y cualquier... Puntuación. Exactamente, puntuaciones y cosas que son muy minuciosas en algunos lenguajes de programación. Eso esa ayuda es la que te da el IDE y te lo va remarcando y te resalta los errores para que se pueda después ejecutar, para que ese programa que uno está generando, para que ese lenguaje de programación que una vez que se realiza algo que se llama compilación, que la compilación no es más que traducir este lenguaje, que es un lenguaje semi hablado, entendido o sea, entendido por el ser humano, transformado en un lenguaje que lo entiende una computadora, porque una computadora no va a entender lo que es por ejemplo, como vemos acá, no sé, algún comando que dice return 0, por ejemplo. Lo que entiende son ceros y unos o electricidad y ausencia de electricidad. Todo eso se compila, el hecho de compilar es transformar ese archivo en un archivo máquina, en un archivo que sea entendido por una computadora. En este caso, elegí este lenguaje de programación, este IDE es el Eclipse, ese es el símbolo, acá dice el nombre, y este es el lenguaje C de programación que se sigue utilizando. Y bueno, es un lenguaje complejo, pero de muy bajo nivel. Después vamos a ver lo que es alto nivel, bajo nivel. Y por último, POO es programación orientada a objetos, o en inglés sería al revés, OOP. Y el lenguaje de programación que elegí en este caso es Java. Y el IDE que elegí en este caso es el NetBeans. Se pueden, como repito, hay un montón de IDEs que se pueden utilizar, hay pagos, hay gratuitos, y en este caso el NetBeans, si no me equivoco, es gratuito. Lo que hace también es lo mismo, corregir en el momento en el que nosotros estamos programando, puede corregir en vivo, en tiempo real, errores sintácticos, y al momento de compilar, de tratar de llevar ese programa que nosotros estamos armando a un código que sea entendible por una computadora, detectar ciertos errores y avisarnos de antemano que eso no va a funcionar o que la computadora no lo va a entender. Dicho, bueno, que es un IDE, eso es muy importante para que entiendan. O sea, hay IDEs mucho más rústicos, más antiguos. Los IDEs no es algo moderno. Un IDE se puede, si nos remontamos, no sé, 30 años atrás, los IDEs eran en pantalla monocromática, eran mucho más sencillos, rústicos, no tenían la capacidad de detectar quizás algunos errores sintácticos en tiempo real, como son ahora, o sugerirte qué tipo de palabra reservada del lenguaje de programación se puede utilizar. Eso ha ido mejorando con el tiempo. Antes eran como si fuese, para que se den una idea, una pantalla de DOS, y a veces ni siquiera se tenía la posibilidad de utilizar un mouse. Había que moverse con el teclado. Recordemos que el mouse surgió después, ¿no?, de los lenguajes de programación. Hacía mover la tortuguita. Exactamente, exactamente. O había otros, la bolita esa, hubo muchos inventos antes de que llegara el mouse inventado, si no me equivoco, por Apple. Que tenía un solo botón, si no me equivoco. Bueno, base de datos también esto es un repaso de lo que vimos la clase anterior. Es como lo pueden ver ahí, es una recopilación de datos de forma estructurada. O sea, los datos estructurados, o lo que vimos antes, en este caso son tablas. Y para poder ejecutar consultas, para poder
insertar registros en la tabla, para poder actualizar valores en una tabla, lo que se utiliza es el lenguaje SQL. El SQL se entiende por el lenguaje de, déjenme recordar, lenguaje de consulta estructurada, son las siglas en inglés de Structured Query Language, es un dato de color, y bueno, ahí estaría la forma en la que se almacenan las tablas, ¿no? En forma de filas y columnas. ¿Cuáles eran los componentes destacados de una tabla? Si recuerdan, habíamos hablado de la clave primaria y la clave foránea. Esto es importante porque es lo que relaciona en las bases de datos relacionales. ¿Qué quiere decir relacionales? Relacionales refiere a que una tabla siempre o casi siempre, o es una muy buena práctica, o casi que es indispensable, es sumamente recomendado, que la base de datos, que la tabla tenga una clave primaria. Una clave primaria es un registro, perdón, es una columna que hace que un registro sea unívoco. ¿Qué es unívoco? Que sea único e irrepetible. Por ejemplo, si yo tengo un padrón electoral, no puedo tener dos registros, dos entradas a la tabla, dos filas, ¿no? Con el mismo número de identificación, con el mismo número de documento. Eso sería un error, eso sería una violación a la clave primaria de esa tabla. La clave primaria la crea quien crea la tabla, o puede ser otra persona, pero en base a un criterio lógico. No puede haber dos personas con el mismo documento. Eso no es algo que se genera automáticamente. ¿Y qué es una clave foránea? Como vimos, las bases de datos relacionales, que son de las que estamos hablando ahora, justamente relacionan las tablas entre sí a través de este par que es clave primaria, clave foránea. La clave foránea o clave ajena lo que nos indica es la relación entre una clave una clave primaria de una tabla de la base de datos con un campo en otra tabla de esa misma base de datos que hace referencia a la clave primaria de la otra tabla. No sé, por ejemplo, si yo tengo una tabla de, admito María Pérez, si yo tengo, por ejemplo, una tabla con la clave primaria, una tabla de alumnos, y la clave primaria es el ID del alumno, y después tengo el nombre y el apellido, Juan Pérez. Y después tengo ¿cómo es? La tabla de clases. Juan Pérez puede concurrir a más de una clase, pero Juan Pérez en la tabla de alumnos solo aparece una vez. Entonces, la clave primaria va a ser la columna ID. ¿Se entiende? La columna ID, que es, por ejemplo, el ID 1, 2, 3, corresponde a Juan Pérez y a nadie más. Entonces, en la tabla de clases podemos tener su propia clave primaria, que tiene la tabla de clases, la clase 1, la clase 2, la clase 3, con su nombre correspondiente. En este caso sería, no sé, base de datos o introducción al Big Data. Y un campo que es la clave foránea, que hace referencia a la clave primaria de la tabla de alumnos y que puede, en este caso, sí repetirse. ¿Por qué? Porque Juan Pérez, que tiene su clave primaria o su ID 1, 2, 3, puede concurrir a más de una clase. No sé si quedó claro. Cualquier cosa me consultan. Vamos con la siguiente slide. Bueno, ¿qué era una transacción? Una transacción es digamos, una sentencia o una acción que solo que se ejecuta de principio a fin o no se ejecuta. En este caso, vemos los ejemplos del SQL o lo que se está haciendo para obtener datos de una base de datos.
Este es el lenguaje SQL. Esto es lo que se escribe en lo que habíamos visto en el IDE del SQL y los resultados los mostraría abajo. Acá se escriben se escribe la sentencia, lo que queremos recuperar en este caso sería la matrícula, la marca, el modelo de con la sentencia select, con el from se dice de qué tabla lo queremos recuperar y con el where es una cláusula que permite restringir, porque si no restringiésemos, estaríamos trayendo de la tabla coches todos, o sea, todos los coches con su matrícula marca. En este caso queremos que nos devuelva la información de los coches que tienen la matrícula esta o la matrícula esta. ¿Qué pasa? También tenemos sentencias del tipo insert. El insert lo que hace es agregar, como su palabra lo dice, o insertar un registro, una línea en una tabla. Esta es la manera en la que se debe escribir la sentencia. Como habíamos dicho, los lenguajes de programación tienen una sintaxis y una gramática que no puede ser alterada. Yo no puedo poner into insert, sino que el orden en el que deben escribirse las palabras en el lenguaje de programación es insert into, o sea, insertar en la tabla agenda telefónica los valores Johnny Aguilar y su número de teléfono. Tenemos otras transacciones como por ejemplo el update. El update lo que hace es justamente actualizar un valor que está almacenado en una columna en uno o más registros de una tabla. ¿Por qué digo uno o más registros? Porque a diferencia del insert, el insert inserta un solo registro. En el update, en este caso, que es un caso no real, sino que simplemente se dice que se va a actualizar en una tabla que puede ser cualquier tabla que tengamos. El campo set es lo que identifica qué es lo que se va a actualizar o en qué campo se va a actualizar. En el campo 1 se va a poner, en este caso, un literal, que es bastante obvio que es updated value. Puede ser cualquier cosa, puede ser en la tabla coches que la matrícula se altere. Sería raro que se altere la matrícula, pero bueno, se puede alterar el color del coche, por ejemplo. Eso sería algo más razonable. Pero ¿dónde? En la cláusula where se define dónde. ¿Por qué pasa? Si nosotros ejecutamos la sentencia update sin ponerle una cláusula where, va a actualizar todos los registros de esa tabla y nos va a cambiar el color del coche para todos los coches que tengamos. En cambio, si ponemos en el where la matrícula sea tanto, 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 solo le va a cambiar el color al coche que tenga esa matrícula. También se pueden borrar registros de una base de datos, de una tabla, y la sentencia es muy similar. Hay que tener la misma precaución cuando borramos registros de una tabla, poner siempre la cláusula where, porque si no ponemos la cláusula where va a borrar todos los registros de esa tabla, y lo que nosotros queremos borrar en este caso sería, por ejemplo, los coches que tengan color azul o el coche que tenga la matrícula tanto. Después, por último, hay una sentencia denominada commit. Commit significa, digamos, aprobar o dar por hecho, por finalizada la transacción. Hay algunos IDEs o algunos lenguajes SQL, si bien el lenguaje SQL es el mismo, según el vendor o el fabricante de la base de datos puede ajustar esto o no, o a veces se puede ajustar a mano. El commit lo que hace es confirmar, commit significa confirmar, que la sentencia, por ejemplo, delete, se realice. ¿Qué pasa? Nosotros trabajamos en un ambiente isolado es apartado, ¿no?
independiente de todas las otras personas que pueden estar trabajando concurrentemente en esa base de datos. Y hasta que nosotros no confirmamos esta transacción, por ejemplo, un delete, nadie va a poder ver esa modificación hasta que nosotros no la confirmemos. Esto da paso a hablar de lo que es una sesión de usuario. También es un espacio de trabajo separado del de los demás, en el que nosotros podemos realizar cualquiera de todas estas de todas estas transacciones, hasta que, y no va a ser visible por nadie hasta que lo comitiemos o lo confirmemos. Bueno, ahora bien, como digamos, el título de este slide es el Big Data, vamos a hablar primero de qué es una base de datos. Por ahora vimos lo que es una base de datos relacional y SQL. Ahora vamos a ver lo que es una base de datos no SQL. Como dice acá, como se puede ver en este resumen, las bases de datos no SQL no utilizan el lenguaje SQL para consultar los datos. Por lo general no utilizan el lenguaje SQL para consultar los datos o para hacer para ejecutar cualquiera de las sentencias que vimos antes. Se caracterizan por manejar grandes volúmenes de datos que pueden ser estructurados como no estructurados. Es lo que vimos al principio. Y bueno, ¿qué es lo que pretende una base de datos de Big Data? Responder cuestiones del tipo ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasaría si? Son cuestiones más analíticas o que permiten generar. Yo había hablado en su principio que los datos se los puede transformar de alguna manera para generar información, y esta información se traduce a dinero. Digamos, la información que se puede obtener a partir de las bases de datos del Big Data es muy importante y sigue estos principios, que es tratar de entender qué pasó, qué está pasando en este momento y qué pasaría si. ¿Qué pasaría si? Entra en los modelos predictivos, que es lo que vamos a ver en unos segundos. Y bueno, hay, digamos, la cantidad de datos que se consultan es tan grande y compleja que las herramientas de consulta de base de datos tradicionales, de administración de base de datos tradicionales, no son capaces de almacenarlos ni procesarlos de forma eficiente. Para que veamos un ejemplo, empresas como Google, Amazon se dieron cuenta que empezaron a manejar volúmenes tan grandes de datos que, digamos, tuvieron que pensar alguna alternativa, alguna tecnología que permitiera, primero que nada, almacenar estos grandes volúmenes de datos. Segundo, la heterogeneidad, porque al almacenar datos estructurados como no estructurados, por ejemplo, no sé, una imagen, un video, requirió nuevos modelos de datos para facilitar la inserción, consulta y procesamiento, que es lo que veíamos antes, que en este tipo de base de datos es distinto. Y en tercer lugar, los datos debían de procesarse de forma rápida, porque al ser tanta la información, uno no puede quedarse esperando minutos que estas bases de datos devuelvan los resultados. Por ejemplo, un buscador Google no puede tardar minutos en devolver una respuesta, porque está comprobado que cualquier persona que esté navegando y realice una consulta en Google, si el resultado no es inmediato, se cansa y busca una alternativa.
Bueno, en consecuencia, estas empresas empezaron a gestionar los grandes volúmenes de datos con técnicas de procesamiento de datos no tradicionales que permitieron manejar esto de forma eficiente. Muchas de las técnicas que se desarrollaron para dar respuesta a estos problemas son un paradigma nuevo que se creó, que es un paradigma, es una manera de ver las cosas, que se divide en dos pasos principales. En primer lugar, se divide el problema en subproblemas de menor tamaño y complejidad. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver acá. Perdón, antes de ver las 5B del Big Data. Espérame un segundo. Ahora vamos a ver más adelante qué es a qué se refiere con esto de dividir el problema en subproblemas de menor tamaño, de menor complejidad. O sea, lo que se busca con esto es que se puedan distribuir los distintos subproblemas. ¿Qué es un problema? Por ejemplo, una consulta a esa base de datos. Que se puedan distribuir y dividir en distintas computadoras de forma que cada una se encargue de un subproblema de forma independiente. Y estas computadoras o computadoras que ejecutan que dividen en la consulta general en consultas más pequeñas, lo realizan en manera paralela. Este paralelismo le da la posibilidad al Big Data de entregar el resultado de una forma mucho más rápida. El problema, digamos, se divide en soluciones parciales que una vez que son resueltos de forma independiente, se ensamblan en pequeñas soluciones resultantes para crear una solución global a la consulta que nosotros habíamos realizado. Por ejemplo, si queremos consultar, no sé, no se me viene ningún ejemplo ahora, pero no sé, o cuáles son las personas que viven en determinada localidad, cuáles son sus intereses o cuáles son las problemáticas, no sé, visto el lado político, ¿no? Cuáles son las problemáticas o de qué se quejan, o todo eso es información muy grande que para poder procesarla se necesita del Big Data, porque esa consulta se divide en múltiples consultas de menor tamaño y de menor complejidad que se procesan en paralelo y se obtiene una respuesta en un único archivo, en un único formato, una única respuesta. Bueno, antes habíamos visto las 4 Bs del Big Data. Si bien, si buscamos en Wikipedia, si buscamos no sé, en cualquier página que sea reputable, las Bs del Big Data, las famosas Bs del Big Data, pueden variar desde 3, 4, 5, 7, 10 a infinitas. Las principales, las que hemos visto, son la velocidad. Velocidad en este caso no se refiere a que una consulta sea devuelta de forma rápida, sino que en el Big Data la información que se va acumulando en una base de datos de Big Data va incrementando o va cambiando segundo a segundo. Por ejemplo, si yo tengo una base de datos que almacena, una base de datos de Big Data que almacena información traída de Twitter, por ejemplo, un tweet se generan miles de tweets por segundo. Entonces, la base de datos tiene que tener la capacidad de poder tomar toda esa información y almacenarla
con velocidad, no, digamos, encolarlas e ir guardándolo uno atrás del otro porque nos vamos quedando en el tiempo, sino que tiene que tener la capacidad de poder grabar todo eso de forma simultánea o forma muy rápida. Eso conlleva a este otro concepto de las famosas B, que es el volumen. El volumen al tener tanta información que necesita ser guardada segundo a segundo, el volumen de la base de datos de Big Data también necesita crecer segundo a segundo. Entonces, por eso se dice que el volumen va creciendo segundo a segundo. En la variedad, bueno, acá el propio gráfico lo identifica. Como habíamos hablado, los datos pueden ser no estructurados y acá se ve, por ejemplo, un email, un video, una fotografía, una tabla de base de datos. La veracidad, ¿qué significa digamos, la veracidad? Existen datos, por ejemplo, provenientes de Twitter o de encuestas o de foros que pueden tener errores ortográficos, abreviaturas e interpretaciones ambiguas. El hecho de tratar con estos datos provoca que el grado de incertidumbre sea elevado. Entonces, es responsabilidad de la gente que maneja el Big Data tratar de lidiar con estos problemas. Y la quinta B que quise agregar en esta oportunidad es el value o el valor. El hecho de disponer de una gran cantidad de datos no aporta valor. El verdadero valor de los datos está en su análisis e interpretación. Los datos por sí solos no generan nada. Los datos necesitan ser tratados para generar información y esa información se puede utilizar para generar análisis que vamos a ver más adelante de qué tipo de análisis se pueden generar. Acá, como se ve, es un gráfico en forma de torta. Y por qué pusieron el símbolo de dinero es porque esto es lo que el Big Data realmente le aporta a las empresas. Le aporta información predictiva, le permite obtener estadísticas y generar predicciones, y eso se traduce a dinero para las grandes compañías. ¿Cómo ha avanzado digamos, la tecnología del Big Data con los años? En el 2008 arranca, digamos, lo que el primer acercamiento o el primer gran paso lo dio la Fundación Apache, creando la tecnología padre de todo esto, que es Hadoop. Hadoop es, digamos, lo vamos a ver en el siguiente slide, es el precursor de todo lo que viene a ser el Big Data más adelante. Después tenemos los post-Hadoop, que es, por ejemplo, el Apache Spark, y bueno, todo lo que vino después en la nube, y etc. ¿Qué es Hadoop? Hadoop proporciona almacenamiento para cualquier tipo de datos, tiene un enorme poder de procesamiento y la capacidad de manejar tareas o trabajos prácticamente ilimitados. Digamos, este fue el precursor. ¿Y por qué fue el precursor? Porque creó esta manera de operar que se llama MapReduce. El MapReduce, como se puede ver en este gráfico, lo que hace digamos, es el pilar fundamental del Big Data, o fue en ese momento y lo sigue siendo de alguna manera, que fue luego utilizado por otras tecnologías como MongoDB o otras que vamos a ver más adelante. Es un marco de trabajo que para procesar problemas de forma paralela, como vimos antes, o sea, se divide el problema en subproblemas más pequeños o la consulta en consultas más pequeñas que se ejecutan en forma paralela en distintos servidores o computadoras que se denominan por lo general nodos y que
en su englobado se lo denomina un clúster de nodos. Todos esos procesan en paralelo la consulta y al ser en paralelo, esto lo que hace es aumentar el nivel de velocidad. Lo que se tiene, por ejemplo, acá es el input. En este gráfico lo que vemos es el input, que puede ser una query, una consulta a la base de datos. Se reduce, perdón, se distribuye o se hace la parte de mapeo, donde se hace un split de todas estas consultas en pequeñas consultas que van a ejecutarse en paralelo en diferentes nodos, en diferentes servidores. Y después viene la etapa reduce, que es el agrupamiento de todos esos resultados y se obtiene en una forma de salida. Bueno, antes de pasar a lo que es Apache Hive, digamos que la función map es digamos, se ejecuta en un nodo maestro que toma los datos de entrada, los divide en pequeñas piezas o problemas de menor identidad y los distribuye en los nodos trabajadores, que son los que ejecutan esa función map. Dentro de cada nodo se ejecuta la función map. Un trabajador puede volver a subdividir n veces, digamos. Esto que veíamos acá, esta división se puede volver a subdividir, este map se puede subdividir en distintos clústeres, en distintos nodos nuevamente, así sucesivamente según la complejidad y el tamaño que tenga. Y después está la función reduce, que lo que hace es el resultado de todas esas subconsultas que se dividieron, las reduce o las agrupa en un solo resultado. ¿Qué pasa? Poder consultar esto es muy complicado porque se necesita un conocimiento en un lenguaje de programación que se llama Java y conocimiento en la tecnología MapReduce. Esto es bastante complejo. Lo que se creó fue la tecnología Hive, que está inspirado en el SQL, como se puede leer acá, y evita que el usuario tenga que lidiar con la complejidad de la programación del MapReduce. Eso está inspirado en lo que es el SQL, o sea, lo que permite es que se puedan hacer las sentencias que vimos antes, un select, un update o ese tipo de cosas. No un update, pero más que nada un select, por ejemplo, de manera sencilla. Y no con una sentencia extensa de Java. Y hace que el aprendizaje sea más accesible al utilizar conceptos familiares que se encuentran en la base de datos relacionales como columnas y tablas. O sea, trata de almacenar la información que puede ser una imagen en formato de tablas, en columnas y en filas y columnas. Después tenemos lo que es Apache Spark. Digamos que Apache Spark fue creado por los mismos creadores de Hadoop. Hadoop es el padre de Spark. Es un motor ultra rápido porque trabaja en memoria, a diferencia de Hadoop, que trabaja en disco. Apache Spark está especialmente diseñado para su implementación en Big Data, Machine Learning. No lo vamos a enfocar en Machine Learning en este módulo. ¿Y por qué es esto? Porque su procesamiento agiliza la detección de patrones de los datos, la clasificación la clasificación organizada de la información, la ejecución de cómputo intensivo sobre los datos y el procesamiento en paralelo en los clústeres también se da en Spark. La diferencia es que Spark trabaja en memoria y no en disco. Spark también tiene su propio SQL o parecido a SQL, que se llama Spark SQL, que permite acceder a los datos que están en Spark, que son no relacionales, pueden ser no relacionales, de manera estructurada, como lo vimos antes. Y por último, quería destacar una tecnología que es muy utilizada o que está en vanguardia hoy por hoy, es el MongoDB. MongoDB se basa en lo que fue Hadoop. Hoy Hadoop está de a poco perdiendo un poco de terreno, lo está suplantando Spark, lo suplanta MongoDB.
¿Qué es MongoDB? MongoDB también es una base de datos de Big Data que almacena datos estructurados y no estructurados, pero en este caso lo hace con una estructura particular que es el Bison, o Bison viene de, ¿cómo es? De Mongo, no recuerdo ahora qué significa Bison, discúlpenme, pero es una especificación similar al JSON. El JSON es un documento que está organizado en, ¿cómo decirlo? Es un documento, un documento semiestructurado, no es ni estructurado ni no estructurado, es semiestructurado, está organizado en forma de, no me sale la palabra ahora, de tags o de etiquetas, donde se puede, a partir de esas etiquetas, obtener información. Esto está, por ejemplo, si nosotros tenemos información sobre un auto, tenemos que una etiqueta principal se va a llamar auto, y dentro de la etiqueta principal vamos a tener subetiquetas, etiquetas identadas o dentro de esa etiqueta grande, que puede ser el color, la matrícula, no sé, la velocidad, etcétera. Bueno, y digamos, la ventaja que tiene MongoDB es que es un esquema bastante más dinámico que Hadoop, haciendo que la integración de los datos, de la información, en ciertas aplicaciones sea más fácil y rápida. Hasta acá concluyo con lo que es los fundamentos de lo que es el Big Data. Me gustaría tener un próximo módulo donde se pueda profundizar y no tener, que no sea un fundamental, sino profundizar en lo que es el Big Data, ver bien en qué se puede aprovechar, cuáles son las ventajas, las desventajas respecto a las otras bases de datos. Y bueno, me gustaría aprovechar, no sé, unos minutos si alguien tiene alguna consulta, algo que me quieran. Sí, Leonardo, te escucho. Disculpa, era Ah, una reacción, Iván, no era una consulta. ok, ok. Bueno, espero que se haya entendido. No puedo salir ahora de la slide, a ver si la puedo dejar de compartir. Voy a dejar de grabar y les voy a compartir esta slide.